¡Viva México, cabrones! Se cuenta como una conversación entre camaradas sobre la película. Un podcast. Que no es podcast porque no. Un podcast. Porque ya es muy saturado el mercado de podcast. ¿Y eso qué? Que viva México, la nueva película de Luis Estrada, el director que ha hecho películas como El Infierno, La Dictadura Perfecta y La Ley Herodes. Y no se te olvide, la menos popular, Un Mundo Maravilloso. Siempre la dejan muy aparte. Es que es la menos chida, pero bueno, empecemos. ¿Cuándo se estrenó? Bueno, esta película se estrenó el 23 de marzo de este mismo año con una producción muy complicada que inició, bueno, la planeación de esta cinta inició mucho antes, pero su producción oficial empezó en pleno auge de la pandemia 2020, cuya distribución oficial es por parte de Sony, costando solamente la módica cantidad de El resto de la vida de Luis Estrada y todos sus ingresos. Esto se refiere a Juanjo porque Luis Estrada compró la película, la produjo y la realizó con Netflix, en colaboración con Netflix, pero gracias a la entrevista de la Filmoteca Maldita y agradecemos al Feo por esa entrevista. Un saludo al Feo. Un saludo. Pudimos darnos cuenta que Netflix la grabó con él, pero después Estrada quería que la proyectara en el cine porque a él le gusta mucho el cine y no lo consiguió. Entonces se asoció con Sony para comprarle la película a Netflix y ahorita la película es completamente de Luis Estrada. La cosa de eso fue que tuvo que vender su alma y por eso pues Juanjo dijo que le costó la vida. Pero la película es de él. Sí, es su película y al parecer dentro de 7 semanas después de la fecha de su estreno, o sea, el 23 de marzo, ya va a estar disponible en Netflix en Estados Unidos y en México. Junto con el resto de sus películas, porque sí, Luis Estrada quería que todas sus películas estuvieran en Netflix. En Netflix. Uh-huh. Y bueno, ahora el guión para mí lo dividiría en 3 partes, que es como el prólogo, el desarrollo y la conclusión. Para mí el prólogo no me encantó porque siento que se alarga demasiado. Mira, llévate esta marranada y prepárate unos sándwiches de pavo, ¿sí? Yo opino un poco parecido. Y para que aprendas te comes tú todo el soufflé. Pero también incluiría ahí a la conclusión. También siento que ciertas tramas se alargaron mucho, con remates, ya sea remates, premisas o ciertos planteamientos de la trama que no me dejaron muy satisfecho. Para mañana ni para frijoles hay, viejo. Un remate, al final hay un chiste, un remate del casi la conclusión entera, hay un remate que la verdad deja mucho que desear, digo por la sátira que nos ha tenido acostumbrados Luis Estrada, pero o sea, en general se me hizo un buen guión, nada más siento que hay muchas partes que se abusa del recurso, como los remates de la abuela dice como 1000 chistes iguales y a mí no me encantó. ¡A ver, cabrones! ¡Dejen en paz al licenciado Toribio! La abuela Pascuala. También los mismos remates del mariachi. Sí, es un gag que se tiene que repetir, pero siento que también llegó a ser muy cansado. También las alucinaciones del mismo Pancho Reyes. ¿Las qué? ¿Alucinaciones? No, los sueños. Los sueños, las pesadillas. Las pesadillas. Sí, entiendo el punto que se plantean, o así lo puedo interpretar yo. Sí, no vaya a salir el que no, tú estás mal, esto no es así. No, o sea, yo las interpreto como una premonición o un preámbulo a lo que va a suceder dentro de toda su vida y todo eso. O sea, no voy a decir específicamente qué, pero se plantean así como una especie de spoiler dentro de la película. No sé si... Sí, se usa un montón de veces. O sea, yo siento que con 1 o 2 veces que hubieran utilizado el recurso estaba bien, pero sale 5 o 6 veces y se vuelve cansado y de hecho te das cuenta cuando ya estás soñando. Llega a salir hasta incluso que a los 5 minutos de acabar la película, 5 o 2, dice está bien. Pues que también entiendo ese punto de que pues los mexicanos estamos medio pendejos, muy dispersos y necesitamos, y seguramente Estrada dijo, no, pues estos se me van a perder, tengo que hacer lo más preciso, lo más repetitivo para que se les quede clavado. Sí, de lo que están hablando. Sí, porque ya ves, con el TikTok, si es más de 1 minuto, dices, nah, ya me aburrió. Por eso tiene que ser muy conciso, muy hartante en eso. Sí, tiene que soltar chistes.
Y de eso yo creo que ya. Lo otro serían los personajes. Yo Sí. siento que son demasiados. Son un chingo de personajes. Son 58 personajes según la lista de los del sitio web. Bueno, hay 2 personajes ahí que entre salen y no. El personaje 57 es Luis Estrada, el vanidoso. Vanidoso. Y el personaje 58 Y es un saludo al preciso hablo. al Andrés Manuel López Obrador, que también sale en la película ahí indirectamente. Hace unos cameos muy sutiles. Y sí, a mí también se me hacen demasiados personajes. Hay muchos innecesarios. Por ejemplo, el personaje que es que está como discapacitado, y no solamente como de su cuerpo, sino también como que tiene un retraso mental. También se me hizo muy innecesario todas las partes en donde salían, y siento que pues no contribuía en nada. El que era poeta. Ajá. Sí. Entiendo el chiste, pero no sé, ni siquiera los chistes. El primero ni siquiera llegó a dar risa. a clavar así de. No. O sea, es que hay personajes secundarios que a mí sí me agradaron porque, por ejemplo, el que aquí sale como el mafioso del poder, que es Don Jaime, el jefe del protagonista de Alfonso Herrera, porque muestra ese lado de la industria mexicana o de los jefes que están a cargo de las empresas, que no les importan las personas, que nada más les importa, pues sí, el dinero y todo este tipo de cosas. Ese personaje es secundario, pero me gustó súper porque sí colabora, o sea, sí tiene algo ese que ver. punto que es puntual. Ajá, tiene algo que decir para la película. Sí, es que este es uno de los puntos negativos más fuertes, pero ya hablaremos de eso, que si no, son tantos personajes que no tienen un tiempo en pantalla digno. No es como en el infierno, que es mucho más reducido el elenco, los personajes, a pesar de que irónicamente es un pueblo en el que podrían participar o intervenir muchas más personas. Además se centran en la familia de el Benny, sus compas, no sé, los jefes, ya sabes, el huasteco. Sí, los demás. Que se deja de puta. Pero, o sea, en general se me hace bien. Por ejemplo, me gusta que Luis Estrada haga homenajes al cine mexicano. Por ejemplo, que Damián Alcázar interprete a Pancho Reyes, Rosendo Reyes y Regino Reyes, que son los 3 hermanos, pues hace referencia al cine de oro mexicano con los 3 huastecos de Pedro Infante, que es un mismo actor interpretando 3 papeles. Entonces, ese tipo de referencias dentro del cine mexicano se me hacen que están bien. También el personaje de Joaquín Cosío, bueno, más bien Joaquín Cosío interpreta 3 personajes diferentes. Sí, porque agregando un poco a eso, gracias a la entrevista de la Filmoteca Maldita, otro saludo, pues a Luis Estrada le encanta mucho el cine de Luis Buñuel, la literatura con Ibargüengoitia, de inventar lugares. Exactamente, que a partir de ahí crea sus propios lugares, propios ambientes, más bien crea su propio escenario, pues. Bueno, en dirección y aspectos generales, Pues ya sabemos que es un máster. sí, es un máster en dirección, no tengo nada que decir. Sí, es una dirección muy simple, o sea, no se avienta grandes planos, grandes transiciones, contrapicados, todo lo que se les podría imaginar. No se atreve a no se arriesga mucho a experimentar, se va por lo simple y funcional, lo cual está bien, porque de igual forma está muy bien llevado a la dirección. Espectacular. Bueno, pues para terminar, cosas que te gustaron de la película. Bueno, las cosas que me gustaron fue, uno, que tú vas a compartir conmigo, la sátira de la familia, no la comedia, el humor, la sátira, cómo parodia y ridiculiza a nivel más bajo la familia promedio mexicana, tanto los que se creen fifís como los que están más de abajo. Mi lord populista. Hasta mañana, Lady Fifi. Sí, como las personas que están arriba le tiran a las personas que están más abajo, y también como las personas que están abajo le tiran a los que están arriba. Los aspectos que nos hacen mexicanos, a mí eso me gustó. Por ejemplo, que el papá se la pasa prometiendo cosas que no va a cumplir. Vamos a demostrarle de qué estamos hechos los reyes. Se la pasa prometiéndole a su hijo que él le va a pagar todo lo que él le ha dado, le promete que él va a seguir escarbando.
aunque le lleve una eternidad. O sea, le promete cosas que no son verdad, que, Sí. que el mismo papá sabe que no son ciertas. Una falsa nobleza también. Ajá, como una falsa nobleza que por ser de clase más baja se interpreta que es una persona humilde o noble, cuando en realidad es un personaje muy peligroso, el personaje del papá. Que dejan todo para el final, todo lo que... O sea, ya contrataron la fiesta, ya trajeron a los mariachis, ya mandaron matar un animal para la cena y que no tienen dinero ni para pagar nada y lo dejan todo al final para podérselo pedir al... Les dicen, mijo, yo le hice su mejor fiesta para poder celebrar aquí con usted, pero deme dinero. Sí. Y el clásico que yo creo sale en todas las películas de Luis Estrada, el Yo no fui, fuiste tú. El PRI dejó de servir al país. Que es como el yo no, o sea, trasladar la responsabilidad o la culpa, decir, yo no es mi culpa que estemos así, sino es tu culpa. O sea, que es algo que creo que también está muy inmerso en nuestra cultura como mexicanos. No me choqué, me chocaron. Todo ese tipo de cosas y actitudes que tenemos Todo de es culpa trasladar. de este gobierno. Todo es culpa del gobierno, es culpa de los pobres, es culpa de los ricos y nunca asumir la responsabilidad que tenemos cada uno. El pobre es pobre porque quiere. ¡Pinche india nata! El pobre no es pobre porque quiere. ¿Quién quiere ser pobre? Y aspectos o cosas que no te gustaron. A mí, dos aspectos que no me encantaron fue la comedia. A mí, eso es obviamente ya que la comedia es completamente subjetivo, pero a mí la comedia no me gustó mucho y como cierra ciertas tramas tampoco. El cierre de los argumentos. De los Sí, argumentos, de la trama. O sea, de ciertas subtramas no me encantó. Como entiendo el punto, era que quería rozar lo paródico, ya volviendo al mismo, la sátira, pero no diré que había mejores formas de hacerlo, porque él obviamente sabe más que yo. Siempre habla de la realidad mexicana y eso siempre es interesante. Yo creo que la cosa que menos me gustó de la película es la comedia. Tampoco no me gustó nada en esta película por el nivel que me tiene acostumbrado este director. Si hubiera sido una película de cualquier otro director, es más, si me lo hubieras vendido como una comedia romántica de Marta y Gareda, te digo que creo que es la mejor película de comedia que he visto. Te faltó Omar Chaparro. Y Omar Chaparro. La comedia me hubiera gustado, pero yo creo que era por mi expectativa en general. De quién era el De estaba quién era, detrás del... sí, del guión y de la dirección, pues por eso, pero y ya, o sea, esas son las dos cosas. Sí, es que de repente también sentía que la abuela Pascuala, sentí que faltaba así para que de repente mirara la cámara y me echara un dicho como el... Sí, como el de cualquiera. Sí, el tiempo o sea, la exposición de lo que está pasando también no me gustó. Sí, algo que me encantó fue las referencias a la historia de nuestro país. La frase, de hecho, que se avienta la abuela de ay, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues es una frase de Porfirio Díaz, por cierto, ya disponible en el canal. Como conclusiones, Es una buena película, una muy buena película que no a cualquiera le va a gustar. Unos la van a odiar, otros van a sentir empatía por un XY razón. Pues sí, no es una película para todos. A mí me gustó, es mi favorita de Luis Estrada, de lejos. La mejor siempre será... voy a censurar eso para hacer un video después sobre un top 5 de las mejores películas de Luis Estrada. bueno. Buena película, la recomiendo para que hagan hacer corajes. Sí, yo también recomiendo mucho esta película y más porque retrata la realidad nacional de nuestras familias, que me gusta que se siga permaneciendo y haciendo cine de este calibre. Sí, porque ya ves, el mexicano promedio siempre se queja, o más bien el cinéfilo más pretencioso, es que aquí en México no hay buen cine, siempre son puras comedias. Esperamos que con esta, no estoy pidiendo que les guste, que digan, mis felicitaciones al chef, sino que digan, mira, es diferente. No me gustó, pero al menos lo agradezco. Sí, no, sí, y aparte que no cayó tampoco en el clásico referente al narcotráfico, que es un tema constante en nuestro país, que a mí se me hace bien que se haga cine del narcotráfico, porque en realidad, pues es la realidad que tenemos. Siempre y cuando no nos glorifiquen. Sí, que no hagan apología, pero que, pues de qué vas a hablar si no es de tu propia realidad. Entonces, pues se me hace que está
bien lograda la peli y sí, yo también la recomendaría. Chao.